Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Lorenzo Ruiz y compañeros mártires. Lorenzo Ruiz, padre de familia, y 15 compañeros mártires, entre religiosos y laicos, luego de haber sembrado la fe en las islas Filipinas, en Taiwán y Japón, por orden del comandante Tokugawa Iemitsu, sufrieron en diferentes días el martirio en Nagasaki, Japón, pero se celebran todos en una única conmemoración. Iniciemos nuestra celebración cantando. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos en este mes de la Biblia, así que seguimos formándonos, procuramos entender cada vez mejor la palabra del Señor. Y también pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel durante todo este mes de septiembre, que nos bendiga y nos proteja de todo mal. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Ore por Yahu bereko yande jara. Ore por Yahu bereko yande jara. Ore por Yahu bereko Jesucristo. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que, haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastés. Alégrate, muchacho, mientras eres joven, y que tu corazón sea feliz en tus años juveniles. Sigue los impulsos de tu corazón y lo que es un incentivo para tus ojos, pero ten presente que por todo eso Dios te llamará a juicio. Aparta de tu corazón la tristeza y aleja de tu carne el dolor, porque la juventud y la aurora de la vida pasan fugazmente. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días penosos y vengan los años en los que dirás: no encuentro en ellos ningún placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes cargadas de lluvias. En aquel día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres vigorosos. Se detendrán las moledoras, que ya serán pocas, y se oscurecerán las que miran por las ventanas. Se cerrarán las puertas de la calle, mientras declina el ruido del molino. Cesará el canto de los pájaros, y enmudecerán las que entonan canciones. Entonces se temerán las cuestas empinadas, y los terrores acecharán por el camino. El almendro estará florecido, se pondrá pesada la langosta, y la alcaparra perderá su eficacia. Porque el hombre se va a su morada eterna, mientras las plañideras rondan por la calle. Sí, acuérdate de él antes que se corte la hebra de plata y se quiebre la ampolla de oro, antes que se haga pedazos el cántaro en la fuente y se rompa la cuerda del aljibe, antes que el polvo vuelva a la tierra como lo que es, y el aliento vuelva a Dios, porque es Él quien lo dio. Vanidad, pura vanidad, dice Coelet, nada más que vanidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo, con solo decirles: vuelvan, seres humanos, porque 1000 años son ante tus ojos como el día de ayer que ya pasó, como una vigilia de la noche. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Tú los arrebatas y son como un sueño, como la hierba que brota de mañana, por la mañana brota y florece, y por la tarde se seca y se marchita. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Enséñanos a calcular nuestros años, para que nuestro corazón alcance la sabiduría. Vuélvete, Señor. ¿Hasta cuándo? Ten compasión de tus servidores. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Sácianos enseguida con tu amor, y cantaremos felices toda nuestra vida. Que descienda hasta nosotros la bondad del Señor, que el Señor nuestro Dios haga prosperar la obra de nuestras manos. Tú has sido nuestro refugio, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen bien esto que les digo.
El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, aquí la entrega de Jesús en manos de los hombres es un regalo, como siempre, es gracia gratis, de ahí nosotros lo decimos. Pero queridos amigos, el regalo de Jesús siempre es un sacrificio. Es siempre una lucha y siempre es un empeño. Entonces, nos va mostrando y nos va diciendo que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirlo. Muchas veces nos llaman la atención, ¿verdad? Y realmente es incomprensible. Pero yo entiendo también, porque muchas veces hay mucha influencia, yo suelo decir eso, ¿verdad? De los que, de cierta manera, la apostasía sería esta, la apostasía, se han decepcionado un poco del camino de la vida cristiana realmente. ¿Pero en qué sentido se han decepcionado? Se han decepcionado por el testimonio, por lo que nosotros estamos perdiendo 6-0. 6-0 ya verán. Porque anda ñañe comprometida, anda ya poponaina. Entonces es como ese hijo que mira y ve que es su papá, entonces cualquier cosa, un borracho, un mujeriego, no sé qué cosa. Entonces se decepciona de la vida, se decepciona de su familia, se decepciona de esto y de aquello. Ve el sufrimiento de su mamá, ve el sufrimiento. O muchos que se decepcionan. Antes se decía luego, incluso yo cuando era pequeño escuchaba siempre a mi hijo, y la política nunca mi hijo. La política es sucia, ¿entendés? Y entonces eso es lo que circulaba, ¿verdad? Circulaba, entonces entraba en los oídos, entonces nosotros nos volvimos todos pasivos. La gente, en realidad, de política no tenemos ninguna formación, ¿verdad? No tenemos ninguna formación. Te querían hacer lavado. Nosotros estudiábamos, cuando yo estaba en la primaria por lo menos, yo recuerdo que se hablaba del comunismo. Oye, finimba, el comunismo, ¿verdad? Que no permiten tener tus propios hijos, que vos no... Te conté a esa mi cuerno y cuera arecuaje en la primaria, 4º grado, 5º grado. Mira vos cómo a los niños nos iban queriendo lavar la cabeza, ¿verdad? O sea, nos cuesta pensar, nos cuesta reflexionar. Nosotros lo que tenemos que hacer es educar a las personas para que en una buena educación, les aseguro que si educamos bien vamos a ir detrás de los valores y los principios. Porque también si vas a decir todo lo que es aquí, lo que se le llama así, porque esto pues es forma, ¿verdad?, de actuar simplemente. Porque estas son las ideologías del capitalismo también. Pero desastre también hace, ¿verdad? O sea, todo lo que no va con respecto al valor del hombre, de la persona, entonces ciertamente que nos hace vivir mal como comunidad. Tal vez vos vivís bien, pero quiero saber por qué estás viviendo bien. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿Y por qué ese otro no puede? ¿Entienden? Entonces quiere decir que el otro está sin oportunidad, entonces quiere decir que algo pasó. Aquí hubo algún error. Si tu cuerpo no funciona en una parte, me duele el hígado, entonces yo tengo que ver por qué no funciona ese hígado para que yo, toda la comunidad, todo mi cuerpo pueda estar bien. Entonces, ¿por qué ese indígena está en esa situación? ¿Por qué ese niño de la calle está en esa situación? ¿Por qué hay ignorancia? ¿Por qué hay colegio? ¿Por qué esto y aquello? Y entonces, los sistemas son simplemente para resolver los problemas, ¿entiendes? Pero si nos damos cuenta que ninguno de esos están resolviendo, quiere decir que algo está pasando. Algo está pasando. Tenemos que replantearnos. Y por eso nos replanteamos, o mejor dicho, la propuesta es tan sencilla. Y aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces es incomprensible para nosotros mentalidades simplemente triunfalistas. Está con la
o ñe presentada con mentalidades triunfalistas. No, que estamos bien, que estamos esto y estamos aquello. No digo que tenemos que ser pesimistas, tampoco eso. Porque el Evangelio te dice, mira mi hijo, yo te doy todas las cualidades. Ahora, vos que podés, vos que tenés, vos que recibiste el gracia, gratis, quiere decir eso. Entonces, quiere decir que con y poner al servicio. Ahí es donde el Señor nos hace la famosa prueba. Vaya y purú de los dones y de las riquezas que el Señor pone en nuestras manos. Bueno, queridos amigos, este Evangelio es maravilloso, ¿verdad? Se puede seguir reflexionando, pero pues ya trata este día lleva. Y vamos a pedir que nos bendiga, que nos anima, que nos entusiasme el Señor, para que podamos también organizarnos mejor, porque la vida cristiana es una buena organización desde Dios, desde los valores del Evangelio. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Señor, danos tu gracia y tu paz. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestra Iglesia, para que el Señor fortalezca a todos los fieles y gocen del amor mutuo, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por nuestras autoridades de nuestro país, para que sean buenos administradores de los bienes del Estado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por las vocaciones sacerdotales, para que aprendan a ser servidores del reino y de los demás, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, danos tu gracia y tu paz. Padre rico en misericordia, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar lo más preciado, Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón, te sirven todas tus criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una con los ángeles, cantamos la gloria gloriosamente diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú tendrás. Yo soy el pan de vida y con ustedes me quedé. Me entrego como alimento, soy el misterio de la fe. Yo soy el camino firme, yo soy la vida y la verdad. Por mí llegarán al Padre y al Santo Espíritu tendrán.
Oración final. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Eres María.